Tengo el gusto de recibir en este estudio a Andrés Oppenheimer, que nos viene a presentar este libro, Crear o Morir. Un libro muy interesante, muy recomendable, en el que se tocan muchos temas de interés. ¿Y quién mejor para poder hablar de este tema que el mismo Andrés Oppenheimer? Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Pedro, gracias por invitarme. Efectivamente, el subtítulo del libro, bueno, el título, como tú dijiste, es Crear o Morir. Y el subtítulo es La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Vaya tema, innovación es buscar cosas nuevas. Sí, fíjate, Pedro, que la clave del momento en que estamos viviendo es la innovación, porque estamos en una era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental se valora cada vez más y el trabajo manual cada vez menos, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de Kodak. Kodak es una empresa tenía 140.000 empleados y se fue a la quiebra por no innovar, por no meterse en la fotografía digital. Y en el mismo mes, a las pocas semanas, otra empresa de solo 13 empleados, Instagram, que sí se metió en la fotografía digital, sí innovó, se vendió en $1.000 millones. Y estas empresas como Apple, como Google, valen más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países. Entonces estamos en un mundo nuevo, estamos en un mundo donde la economía del conocimiento es lo que vale y las materias primas y las manufacturas es lo que vale cada vez menos. Viajar, fui a Silicon Valley, por supuesto, hablé con los grandes gurúes de la innovación y después entrevisté y exploré los casos de grandes innovadores del momento, del mundo, no solo en la tecnología, porque examino el caso de un cocinero, Gastón Acurio, el hombre que revolucionó la cocina mundial desde Perú, Peruano, sí. El caso de Pep Guardiola, ¿no? El exdirector del Barça, ahora en el Bayern Múnich, que llevó al Barça a sus momentos más gloriosos, ¿no? Y explora un poco estos casos y los de otros que sí están en la tecnología, para ver qué podemos aprender de esta gente como personas y como países. México es un país importante para Latinoamérica, es un país clave. México, Brasil, Chile, Argentina, que son los países que mantienen mucho la economía latinoamericana. Hoy en día México, y quiero enfocarme principalmente a lo que nosotros tenemos como país, es una gran apuesta a una reforma energética que se basa en la explotación del petróleo con un mercado externo que puede llegar a invertir capitales y así lograr un crecimiento. Tenemos un crecimiento que veníamos teniendo sostenido en el sexenio pasado del 3.5%. Hoy en día, primer año de gobierno, 1.7%. Segundo año, se espera 2.7%, que se ve un poquito inalcanzable. ¿Hacia dónde puede ir este nuevo desarrollo? Mira, Pedro, ahí hay dos temas. Un tema es que si no le apuestan a la innovación, México no va a llegar muy lejos. Va a seguir con estas tasas de crecimiento que no son desastrosas como las de Venezuela o Argentina, pero no son buenas, son mediocres. Una de las cosas que tiene que hacer México es resolver su tema institucional, por supuesto, porque si tú no tienes instituciones fuertes, si tú no evitas que se hagan licitaciones para trenes bala hechas a medida de una sola empresa, no vas a llegar muy lejos. Vas a construir buenas reformas sobre una base muy endeble, ¿no? Sobre una arena movediza. Entonces, por un lado tienes que tener instituciones fuertes, pero por otro lado tienes que apostarle a la innovación. Tienes que crear una cultura de la innovación, porque una de las claves de la innovación, Pedro, los innovadores nacen, estoy hablando de innovadores de alcance mundial, estoy hablando de gente como Steve Jobs, estoy hablando de gente como Bill Gates, estoy hablando sobre qué tiene que hacer México para crear, porque talentos, por supuesto, hay miles, muchísimos. El tema es crear innovadores de talla mundial. Una de las cosas que tiene que hacer México es crear una cultura de la innovación, que no la hay, ni en México ni en ningún país latinoamericano. Nosotros veneramos a los futbolistas, a los rockeros, a las actrices de culebrones, pero no a los emprendedores, a los tecnólogos, a los científicos, ¿no? Entonces tenemos que tener un Giovanni Santos de las ciencias, un Chicharito de la tecnología, para que haya millones de chavos que quieren ser como ellos. Pero ahí tocas un tema muy importante, Andrés, que se llama educación. Claro. Acabamos de aprobar en este país una reforma educativa que no la hemos visto aplicada como debe de ser. Y la educación es la base de todo lo que estás hablando. La educación de calidad. Claro. Bueno. Claro. Sí, no, porque mucha gente habla de cobertura, que está bien también, pero se olvida de la educación de calidad. No, yo creo que la reforma educativa fue buena. Yo creo que México, comparado con lo que están haciendo otros países,
latinoamericanos, ha hecho una buena reforma educativa. El tema ahora es no permitir que algunos estados digan, no, yo hago la mía y no hagan nada. Ese es el tema de México. El espíritu de la ley es bueno, ahora, pero como tú dices, hay que aplicarlo. Hay que hacer muchas cosas, pero volviendo a lo que hablamos recién, hay que crear una cultura de veneración por los innovadores de la misma manera en que tenemos una cultura de veneración por los futbolistas. Y si en eso los periodistas, los dueños de los medios de comunicación, los empresarios, estamos haciendo demasiado poco. Una de las cosas que vi en Silicon Valley es que todos los chavos ahí quieren ser el próximo Steve Jobs, todos. Entonces hay un aliciente social, hay como, es muy cool, es muy in, ¿no? Ser innovador, ¿no? ¿Dónde están los grandes premios aquí, como hay en Silicon Valley, para los chavos que inventan una cosa? Porque todos estos chavos en Silicon Valley asumen el fracaso y lo toman como una cosa natural. Nosotros no tenemos tolerancia social con el fracaso individual. Nosotros crucificamos a los que fracasan y eso mata la innovación. Thomas Edison, el que inventó la lamparita eléctrica, 1000 intentos fallidos. Cuando tú tienes un bebé que empieza a caminar y se cae, tú no dices, uy, fracasó. No, te ríes, aplaudes, porque sabes que es un proceso natural de aprender a caminar. En nuestros países hay bolsones de creatividad, de innovación y bolsones de culturas almidonadas, afincadas, estancadas. Entonces no es una cuestión norte-sur. En cuanto a si es una cuestión biológica, yo no creo para nada, porque muchos países que hoy están descollando en innovación, hace 40 años, fíjate Corea del Sur. Corea del Sur hace 40 años era un desastre. Algunas de las principales claves del éxito son venerar, entrar en esa cultura de veneración, de adoración. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero por lo menos de admiración. Aspiración. De aspiración. De la misma manera, por lo menos que le demos a los innovadores y a los creadores y a los emprendedores el mismo respeto y la misma admiración que le damos a los futbolistas. Andrés Oppenheimer, te agradezco muchísimo. Ya escucharon, hay que echarle muchas ganas. Y lo vamos a presentar en la FIL, Pedro, si no mal no recuerdo, el 2 de diciembre en Guadalajara. Estén al pendiente, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación, por Andrés Oppenheimer. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Pedro.